esposa de uno de los compatriotas que murió en este accidente con el tráiler, recordemos, el 9 de diciembre en Chiapas, México. ¿Qué le dijo y cómo fue la última comunicación que ellos tuvieron? Todos los pormenores en este testimonio. ¿Cuántos hijos dejan la orfandad? 3. A los 3 niños que se refiere son Carlitos, Abby y Dulce, que únicamente recordarán las palabras que les dijo su progenitor Jaime Enrique Subuyuk, que partió en búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, todos esos sueños quedaron frustrados en un abrir y cerrar de ojos. Él de repente se quiso ir, entonces solo nos dejó avisados y es lo único que sabemos. Tan solo 30 años me decían que tiene. Sí, 30 años. ¿En qué actividades se dedicaba él? A la albañilería. Y gracias a Dios él sí se portó bien en ese sentido, nunca nos hizo falta nada. ¿Cuándo partió dejando su natal Chimaltenango? Él salió el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, lamentable, una noticia que la reciben como un balde de agua fría en esa ocasión cuando se enteran del accidente. Sí, es cierto. Sí. ¿Qué pasaste en ese momento cuando recibe la noticia que desde Chiapas ocurrió este lamentable accidente? Nos pusimos tristes porque nunca pensamos que eso le iba a pasar a él en el camino. Ahorita pues brindarle cristiana sepultura y sobre todo pues luchar con esos 3 niños. Sí, es cierto. Lo único que nos queda es seguir adelante con mis hijos porque no podemos hacer otra más luchar por ellos. Ahora, en su natal Chimaltenango, le brindarán una cristiana sepultura. Sin embargo, junto a él, los restos de otros 3 compatriotas chimaltecos también fueron entregados a sus familias. Ellos formaron parte de la tercera repatriación de restos mortales procedente de México. Es importante poder abordar este tipo de problemáticas que se dan en nuestro país, la migración, una constante, y el peligro que representa también. Tenemos en este momento comunicación con el licenciado Julio Rivera Clavería, con quien vamos a establecer este espacio de entrevista. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. TN23, un saludo a toda la teleaudiencia de TN23, a todos los lugares del país. Licenciado Rivera Clavería, vemos estas imágenes que son desgarradoras. Vemos el sufrimiento de muchas familias guatemaltecas que hoy reciben los restos de sus seres queridos, quienes partieron con una ilusión que era sacarlos adelante por la escasez de oportunidades que existen en el país. Sin embargo, lejos de recibir esa prosperidad, reciben una mala noticia con la muerte de su ser querido. Difícil el panorama que pinta para todas las personas que quieren migrar de forma irregular y que al final se enfrentan a tantos peligros que existen en el camino, licenciado. Fíjese que este es un problema muy grave en Latinoamérica en términos generales, en la región centroamericana y en Guatemala. Desgraciadamente, las condiciones económicas obligan a que muchas personas busquen salir del país para poder mejorar sus condiciones de vida ganando un salario digno, un salario que les permita vivir y poder mantener a su familia bien, en primer lugar. Pero en segundo lugar también el tema de la violencia. La violencia ha obligado a muchísimas familias a desplazarse al interno del país y a salir del país, otras a migrar porque efectivamente no pueden seguir viviendo en Guatemala. Y en tercer lugar, aquellos que buscan la reunificación de las familias, que es también una realidad, es decir, muchos padres se han adelantado a la migración desde hace muchos años y quieren llevar a sus hijos. Y por último, aquellos que creen que efectivamente es lograr una mejor condición de vida o que lo hacen porque lo escuchan constantemente y buscan la manera de poder irse a Estados Unidos por moda o por lo que sea. Creo que viéndolo así fríamente, de verdad, mire, es sumamente lamentable, porque usted muy bien lo planteó al principio, mucha gente se queda sin sus recursos y con deudas muy grandes que pagar. Y a ese punto voy, licenciado Clavería.
¿Cómo afecta entonces ese entorno familiar, la muerte de un migrante? ¿Cómo deja a la familia si en muchas ocasiones con gran sacrificio ellos emprenden este viaje? Sacrificio desde el punto de vista económico y por supuesto también el esfuerzo que representa poder avanzar en un camino tan complicado. Y cuando pierden la vida en este camino, ¿cómo perjudica a la familia que se queda acá esperando una mejor vida? Le voy a decir la realidad. Los niveles de pobreza se incrementan doblemente para estas familias, porque en muchos de los casos han dado en hipotecado sus terrenos para poderse ir y pagarle a los coyotes, o han hipotecado su casa a personas particulares y al final pues le rematan los bienes, se quedan sin absolutamente nada. Y en lugar de vivir en la pobreza, viven en la pobreza más severa que este país pueda ofrecerles. Creo que es una tragedia humana muy grande que tenemos que ver qué hacemos para controlar, porque el tema de la migración no se va a detener. Es mentira, no se va a detener si no buscamos alternativas para que la gente viva mejor. Aquí se trata de que la gente pueda comer, simplemente que la gente pueda comer y vivir mejor. ¿Quién ayuda a las familias que quedan así devastadas, con deudas, con precariedades? ¿Cree usted que existe algún tipo de programa o algún sector que pudiera o que pueda en este momento ayudarlos, o prácticamente quedan en el abandono? Quedan en el abandono. No hay absolutamente ningún programa, ningún plan, ni por parte del gobierno, ni organizaciones de la sociedad civil, ni de gobiernos de la cooperación internacional. No hay nadie que los apoye y que los ayude. Quedan a la mano de Dios, y le vuelvo a repetir, de la pobreza pasan a la pobreza más severa si su propia familia o los familiares más cercanos no les ayudan. En ocasiones son las comunidades, pero esa ayuda también es momentánea, ¿no? Sin embargo, la precariedad queda por varios tiempo. Licenciado, vamos a mostrar en este momento unos datos sobre otros compatriotas que también han tenido un resultado fatal, no han podido lograr ese sueño americano y han sido repatriados también. Recordemos los casos de migrantes guatemaltecos que han fallecido fuera del país por distintas razones, dejando el luto en sus familias. El 19 de diciembre, por ejemplo, ingresó al país el cuerpo de Leonel Gómez, quien también falleció en este accidente que tuvo lugar en Chiapas, México. El 28 de diciembre del 2021 fue repatriado Benjamín Vázquez tras fallecer luego de ser asaltado en Nueva York. Ese mismo mes, el 30 de diciembre, arribó al país el cuerpo de Maynor López, quien habría fallecido en el accidente de tránsito que se registró en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Aquí tenemos algunos de los casos de guatemaltecos que en su intento por llegar a los Estados Unidos han perdido la vida, dejando así el luto, el dolor en las familias, pero sobre todo esa pobreza que los motivó a viajar de esa forma ilegalmente y también con los peligros que representa la migración actualmente, licenciado. Mire, yo creo que hay que hacer conciencia en la sociedad guatemalteca en términos generales para que logremos atraer inversión extranjera y podamos generar puestos de trabajo, para que la gente no salga y que se quede en su país, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también entender que lo que está viendo usted es la punta del iceberg, porque los repatriados de manera ilegal por parte de las autoridades norteamericanas, los migrantes que han retornado, los cuerpos de las personas que han fallecido, pero también hay cientos de guatemaltecos que se han quedado en el desierto o se han quedado en otras áreas y que nunca más se va a volver a saber de ellos. Y esa es la tragedia humana que viven muchas familias, y creo que es importante también señalarlo. Licenciado, vamos a ir finalizando con esta entrevista. Quisiera, si tuviera algunas conclusiones o algo que agregar también a este tema, este es el momento. Pues mire, yo lo único que quiero es decirles a las familias guatemaltecas que pues han repatriado los restos de Tuxtla Gutiérrez, que lo lamento profundamente en el corazón, y que yo quisiera que en Guatemala se pudiera vivir de otra forma para que no hubiera esa migración ilegal hacia Estados Unidos. Pero la realidad es otra, y entonces el intento tiene que ser para que efectivamente logremos
desarrollar el país y generar condiciones para que el bienestar llegue a todas las familias y que por lo menos la gente pueda comer y vivir dignamente. Muchísimas gracias, licenciado Julio Rivera Clavería. Hemos abordado entonces esta problemática, la migración que representa en muchas ocasiones la muerte para algunos connacionales. Hoy se tuvo entonces esta noticia, la repatriación de 19 connacionales, quienes murieron el pasado diciembre en territorio mexicano luego de un accidente de tránsito que se registró. El tráiler que los transportaba, que viajaba a excesiva velocidad según las investigaciones, que todavía están en curso, por cierto. De esta manera se origina este accidente de tránsito y varios guatemaltecos perdieron la vida, varios migrantes de otras nacionalidades también. Así que estas son las imágenes de este momento doloroso para las familias guatemaltecas.